Ya, como siempre, vamos a empezar directamente porque como que ninguno es muy bueno para dar introducciones o algo así, No, y así tú que simplemente cagándonos de la risa. Saluda a la Burro, gente. burro y camino. Malaya, culiao. ese es burro y camino. Bueno, para las personas que estén recién empezando a escuchar, la dinámica es la siguiente. Nosotros tenemos una lista, cada uno trae un tema para exponer, lo debatimos y básicamente es eso. Así que no sé si ustedes van a decir algo más o partimos directamente. Sí. Que no olviden aportar temas interesantes en caso de que tengan alguno en la cajita de los comentarios. Está bien. Ya bueno, Sí, sí. te toca Y a la Alan. gente. Viva, viva. ¿Qué tema trajiste? Ya, vamos a partir porque son dos casos no muy profundos, pero interesantes. Em, el primero es el caso de José Buenante. Es un joven desaparecido hace mucho tiempo al sur de Chile, que tiene un caso sin resolver. Los dos casos son de lo mismo. Son dos casos que no tienen una respuesta clara todavía, que ya están prácticamente olvidados. Partamos con una biografía chiquitita. Es el primer detenido, José Buenante, durante el periodo de democracia. Como lo más interesante que tiene el caso, esto es detenido desaparecido durante el periodo de democracia. Es como la primera vez que las Fuerzas Armadas, el brazo armado del ejército, o sea, perdón, del gobierno, desapareció a alguien después de la dictadura, después de que volviera a restablecerse la democracia en Chile. Esto fue durante el gobierno de Ricardo Lagos. La primera denuncia fue realizada por presunta desgracia, ya que los uniformados negaron haberlo detenido. Después de continuar las investigaciones, fueron formalizados tres carabineros por delito de secuestro a menores. Ellos eran los principales indicados que tenían como más flechas en su contra. Y durante mucho tiempo esta misma gente, estos carabineros, negaron, y obviamente con abogados y todo, con mucho ahínco, que ellos no habían tenido nada que ver, ni que sabían qué había pasado con José. Eh, la investigación del fiscal del Ministerio Público de Puerto Montt logró, mediante la declaración de dos testigos, dar con la responsabilidad de tres carabineros: al sargento segundo Juan Altamarino Figueroa, el cabo primero Patricio Mena Hernández y el cabo segundo César Vidal Cárdenas. A la fecha me parece que estos tres están ya retirados. Deberían. Y sí, me parece que sí. Y aunque estos uniformados fueron dados de baja el año 2010, efectivamente, fueron posteriormente reincorporados. Puso una querella criminal contra quienes resulten responsables. Algunas de las pruebas recopiladas para la acusación fueron la versión contradictoria de declaraciones que no calzaban, adulteración del libro de detenidos, y la más llamativa de todas es que se encontró que la patrulla que ocuparon estos tres carabineros tenía una adulteración en el kilometraje. Esto obviamente no Ya. estaba justificado de ninguna manera y no tenía ninguna razón de ser lógica, y bueno, aunque la tuviera, es muy sospechoso, que hace que no coincida el recorrido que ellos comentaron. Cabe señalar que este caso fue invisibilizado por el gobierno de Michelle Bachelet, digámosle. Inclusive el entonces ministro secretario general de la presidencia, José Antonio Viera Gallo, se negó a reconocer que esto era un caso de desaparición forzada. Como dije, fue el primer caso de desaparición forzada después de la dictadura. La Convención de Detención Forzada de la OEA nos señala que debe existir presunción política, persecución política, perdón, sino que la causa apunta en que, en definitiva, solo haya sido por el acto de un agente del Estado. La madre del joven señaló estar cansada de las diligencias que siguen sin entregar el paradero del hijo. Cuando hacen estas cosas uno se siente mal porque siempre hacen lo mismo y al final, ¿en qué queda? No queda en nada. Señaló la mujer, agregando que queremos saber dónde está para poder darle una sepultura digna, y ni eso pudimos conseguir. Es un crimen que se ha olvidado. Este crimen debe ser investigado y castigar a los culpables. La familia y amigos de José Buenante reclaman con dolor y angustia hasta el día de hoy. A ver, No sé calma. si vamos a conversar un poquito Sí, sí, sí. o vamos a pasar Tengo al tiro. una duda. ¿Por qué se supone que se lo llevaron detenido en un principio? Eh,
No salen motivos claros. En varias páginas lo que encontré dice, directamente el adolescente fue detenido por la patrulla y nunca más se supo de él, ¿cachai? O sea, fue No sé si porque lo pescaron nomás, el culiao, y era. Pero que él no tenía, no sé, alguna alguna que conexión tienen con que tener el... para... No, entonces, a ver, José Buenante se llamaba, ¿cierto? sí, Ah, era mapuche. Aquí está, ahí lo pillé, por eso. sí. No lo quise decir, pero sí. Pero sí, por ahí va. O sea, probablemente sea por eso. Usualmente, bueno, igual no voy a entrar No, en no ese aparece, tema, pero... es que Sí, por Ah, mejor eso, que no no. aparece escrito como ninguna causal, pero ahí queda. pero no, sí, por lo que voy que tampoco... O sea, que igual está desaparecido. Y Claro. lo otro que... Cuando dijiste que era después del gobierno militar, yo me imaginaba así como justo después, no sé, como en el gobierno del Elwin o algo así. Pero no, pues de Se la demoró bastante. Bachelet. ¿Pero fue del primero o segundo de la No, Bachelet? no fue en el gobierno, o sea, esto fue como investigado en el gobierno de la Bachelet, pero todo esto pasó en el gobierno de Ricardo Lago. No, Ya. Mi cual ya claro. tenía sus años cuando empezaron a investigarlo de verdad. Es que claro, de hecho vi por ahí, junto con lo del otro caso que voy a leer después, que la mayoría de casos en lo que es PDI, tanto como Carabineros de Chile, tienen un muy bajo porcentaje de resolución de casos. Es como 50% del total. Todo el resto quedan así como abiertos hasta que prescriben prácticamente. Que ya Que no tienen por qué se sacar o... enfocan en otras cosas, los buenos. Yo creo que demás podrían hacer las weas, pero se enfocan en otras cosas y dejan la wea botada. O sea, más que eso, yo creo que porque saben qué es lo que pasó y no van a dejar Por los eso digo, weones. Ah, sí, o pues, algo mucho. igual están metidos ellos en esa wea, entonces igual. Sí. Aquí dice que esto pasó, o sea, que él desapareció en el año 2005. 3 de septiembre de 2005. Igual tampoco es hace tanto. O No. sea, sí, no, pero... Aquí dice... O sea que claro, como dices tú, cabría esperar así como que fuera de mucho más tiempo, como del 80 y algo, no sé. Sí, o sea, no, lo que te iba a decir que lo que me llama la atención aquí igual que dice que este pibe cuando se lo llevaron, hubieron testigos que vieron la camioneta que se lo llevó y que tenía supuestamente las credenciales institucionales de carabineros, pero no andaba como con patente o cosas así. Entonces igual es raro esa wea. Además, Claro. el pibe este desapareció siendo menor de edad, tenía 16. Sí, pues lo hubiera tenido menor. Yo pensé que Más era... cuántico todavía, pues weón. Sí. Porque por último, o sea, no sé, un adulto ya. O sea, ni siquiera es pasable, pero que sea un menor de edad es como más agravante todavía. De hecho, mire, dice que algunas de las pruebas consideradas por la Fiscalía son que las versiones contradictorias y las 16 declaraciones que no calzan, la adulteración del libro de detenidos, que en la noche habían marcado 2 detenidos, pero que después enmendaron el número y escribieron que había uno solo, que obviamente desapareció José. Y el tema del kilometraje, que es como lo más importante. La patrulla 1375 era. Lo Yo complicado creo igual, que weas del gobierno. lo complicado igual ahí Está es implicado. que Sí, fácil. siempre, o sea, ahora actualmente siempre que pasa algún caso así dicen como ya veamos las cámaras, las grabaciones de los pacos. Pero en ese tiempo, año Siempre están apagados. 2005, estaban recién en transición como las fuerzas especiales, por decirlo así, o el orden en general, estaban recién comenzando a usar tecnología o cosas así. Entonces, dudo Claro, que estos obviamente buenos tanto. hayan andado con una GoPro o algo así en el año 2005, ni cagando. Menos si era, no sé, pues te creo, por ejemplo, ahora que es más normal verlo, pero lo ven en grupos como de fuerza mayor, pero no en una patrulla cualquiera. No sé, pues un grupo de contención, antidisturbios y cosas así, ya es más normal, pero en una patrulla cualquiera tampoco. Si no, igual lo otro raro es que dice aquí que era una de las patrullas viejas, de las más antiguas, un Nissan B16. Entonces, igual es raro, son esas patrullas que ya no están en circulación así Puede caleta. que hayan sido tal vez algún ex uniformado retirado. Puede ser igual.
que muchos retirados que se pueden hacer cagar después de. Pero bueno, igual es entrar a un tema político y ya. Es un huevo. Ya, ¿cuál es el otro caso? Segundo caso, otro entre comillas asesinato sin resolver, este es más reciente, de Cynthia Balcázar. Eh, la mayoría de todo lo que, bueno, muy poquita información en internet, esto es algo que se desconoce mucho. De hecho, yo creo que hay más información del caso que de antes que de esto. Eh, la mayoría de los datos son recopilados y narrados por la mamá de la víctima. Cynthia Balcázar fue desaparecida en el año 2009 en la ciudad de Santiago. Según lo que contó su mamá, desapareció, ella la buscaba durante el día, la mamá tenía un horario de trabajo nocturno. La buscaba todos los días por 34 días hasta que un día comenta que la contactaron de la brigada de homicidio, que habían unos niños elevando barandines por un cerro y en un sitio iriazo encontraron un cuerpo y apuntaban a que era familiar de ella. Bueno, Eh, espera, paréntesis. ¿Cómo tiene que ser de horrible que te den esas llamadas, weón? no Que sé, en el puro rato yo creo que te quebráis entero, weón. O sea, qué chucha. yo creo que partís por asumir lo peor. O sea, Sí, no yo podía igual, esperarte quién, pero decir, igual pienso lo alguien. mismo. Debe ser como esa weá cuando secuestran a un hijo o algo así y los buenos ni siquiera te llaman, sino que te empiezan a mandar dedos del cabro chico por correo, ¿te imaginas? Bueno, eso pasa en México más que nada, pues, O sea, pero... no, en Bueno, y Estados en otras Unidos, partes en de todos lados. Centroamérica. Pero sí, weón, tiene que ser horrible. Ojalá no lleguemos a esa wea acá. Ya, prosigue. La mamá, obviamente, siguió con el tema de la investigación. Todo era muy sospechoso, que no había muchos detalles, estaba muy difuso los resultados de la autopsia, de todo. Y siempre recalca que le costaba mucho conseguir información de parte de la brigada de homicidios, de los forenses, de los médicos. Siempre eran como muy escuetos con todas las explicaciones y todo lo que le daban. Entonces, pasando el tiempo, ella, en una exhumación del cadáver que estaba haciendo, se encontró con que el cráneo tenía una perforación de una bala. Y eso estaba bien documentado en el análisis de los forenses. No aparecía por ningún lado. Y tampoco estaba relacionado con causa de muerte ni nada. O sea, lo habían ignorado totalmente. No se habían dado cuenta. Ya, raro. Claro. Si un balazo no es como algo que se oculta a simple vista. No, Menos en el claro, cráneo. claro. Eso, bueno, obviamente se le dio mucho de qué pensar. Y ahí obviamente al tiro empezó a acordarse de que los forenses le preguntaban si es que la pareja de la niña, de la víctima, que Ujú. bueno, era, no sé si casada, pero estaba en una relación con un hombre y tenía un hijo. Le preguntaban si es que la pareja de la víctima usaba armas, tenía alguna pistola, tenía algún problema de conducta, de ira, lo que fuera. Y decía que no, nada observable en realidad. Ya, Eh, pero hasta que encontró esta bala, como que se empezó un poco a cuestionar. Eh, estuvo raro. Después, al poco tiempo, el hijo de la víctima, que era el nieto de la señora que relata, le empieza a informar de detalles, cosas sueltas, porque empieza a ver que el niño prácticamente vio cómo la mataron. El niño decía que le dispararon y que la quemaron viva. El hijo. Sí, Chucha. le decía a la abuela. Me da trauma, weón. De hecho, claro, hay testimonios por ahí de que el niño tiene ya, obviamente, han pasado los años, tiene una depresión terrible, está muy traumado y todo. Sí, pues, Pero weón. de que le empezó a dar como un par de detalles que le hicieron a ella tratar de rebuscar un poco más. Ya. Y le volvió a recordar un poco el tema de la bala esta que no sabían. Y que lo extraño era que tampoco, claro, podían a lo mejor, ponte en el caso máximo de la inoperancia, no vieron el hoyo de la bala. Pero la bala debería estar ahí, o por algún lado. Pero Claro, el resulta que casquillo, tal vez. no estaba, no había nada. ¿Cachai? Entonces no era así como que simplemente lo ignoraron, sino que no había nada, no estaba la bala. Como Entonces que después de que hubieran limpiado el cuerpo antes de, así como para que la autopsia sí, fuera prehecha, por Limpia. decirlo así. Claro. o que hay mano negra ya de parte de los forenses, esa es la otra opción. La cosa es que 10 meses después de que el hijo le informa todo esto a la abuela, aparece en la ventana de la casa de la señora un casquillo. Nada, más encima la estaban hueveando. El problema es que esta señora, por lo que cuenta, no solía dar, obviamente, por todo esto que pasaba y todo, no estaba en una situación social normal, pero no estaba como muy acostumbrada
direcciones a nadie. Según ella, nadie sabía dónde vivía excepto el marido de la niña. Era el Ya. único. Entonces, ¿cómo le fueron a dejar una bala en la ventana? ¿Quién fue? Claro, alguien la tenía súper O sea, identificada. claro, eso Es fue que como ahí, una declaración más de culpa, que, ¿cachai? Prácticamente. Fue claro, como decirle ya más que hayan sido los Pacos, incluso podría haber sido alguien, no sé, alguna especie de psicópata, incluso que haya seguido a las niñas, porque tal vez fue un asesinato muy bien planeado y premeditado. claro. El tema es que Porque el hecho de que te dejen el casquillo de bala así como en la puertita, o sea, es para huellarte. Es claro. como decirte, mira, si la matamos, no fue nada un accidente o O cosas como así, te pero digo, si es ¿quién que habrá realmente sido? fue el marido de decir, bueno, me declaro culpable, pero no lo voy a decir. Claro. Y bueno, al final seguía insistiendo con la exhumación, con los análisis forenses que eran muy vagos. Y decía que siempre que iba se encontraba con un montón de frascos y bolsas sin entender qué era lo que había pasado con el cuerpo, porque le mostraban imágenes y todo, pero ella no sabía qué pasó con su hija. Hasta la fecha no lo había logrado ver. No había logrado ver el cadáver ni nada como para decir, ya, ¿qué pasó? Ya. Eh, bueno, resulta que ya ha pasado un poco más de tiempo. Empiezan a salir un par de análisis. Esta señora, como les había comentado antes de empezar, ella había logrado poco de recabar información porque ella había estado mucho tiempo golpeando puertas en canales de televisión, en algunas emisoras de radio, redes sociales, en grupos de ayuda, en montones de lugares distintos, para tratar de dar a conocer un poco el caso, que le ayudaran y que se hiciera más popular. Pero no le fue bien, a ningún lado. Al final, bueno, termina consiguiendo un poco que sigan ahondando un poco más con las autopsias, con los resultados de la exhumación, y le dicen a la señora que habían encontrado índices también de que la víctima había sido violada y golpeada. Para variar. Le hicieron Pero, mierda. pero, eh, ¿y cuántos años después le dijeron esta información? O sea, Hay poca como que información y por lo cambió poco muchas que pude veces entender, pasaron como 10 años porque hay un relato relativamente reciente de la señora que ella en un momento menciona que esto fue antes del estallido social, o sea, no fue hace mucho tiempo. Pero el cadáver, como la Ah, niña, como fue digo, partió la ahora desaparición, nomás. es que por eso desapareció el 2009, entonces lo están arrastrando como 10 años. ¿Cachai? Chucha. Igual raro es que como chucha tan inoperante, weón. Se supone que son fuerzas especializadas Y por en eso ese está tipo de como sin cosas, pues, resolver. weón. ¿Cachai? Y el tema es que la víctima también estaba embarazada cuando la Ah, mataron. cágala más. ¿Qué edad? Tenía 6 meses Eso de te iba a preguntar, embarazo. ¿qué edad tenía la niña esta cuando murió? ¿Qué edad tenía ella? No lo sé. No me acuerdo haber escuchado o visto por ahí qué edad tenía. Pero por la foto yo diría que entre unos 27 a 40 y tantos años. Ah, No entonces lo sé. no era tan niña. Yo pensé que era literal No, niña. no, no. No sé, como te decía, estaba teniendo una relación, vivía con su pareja, con el hijo. El hijo tenía ya como 8 años. Cuático, Eh, weón. bueno, la cosa es que golpeada, violada, está embarazada, el bebé de 6 meses. Y lo más como siniestro de todo es que al final la mamá, ya obviamente harta, colapsada por la inoperancia, por la falta de opciones, la negligencia y todo, les dice que le entreguen el cuerpo nomás, que ya da lo mismo saber qué pasó, que ya no sacaban nada, que ya llevaba mucho tiempo esperando. Que le entreguen el cuerpo para ella vestirla y poder darle un entierro. Sí, po. Pero los No forenses se le la dicen dieron. que no se podía. Por. Hasta el momento no se sabía el tema de que la habían quemado viva. O sea, se sabía que habían quemaduras, pero no se sabía qué tanto. ¿Entendés? Ya. No Entonces, sabían por a eso, qué grado. claro, por eso a la señora no le calzaba, por ejemplo, que no le mostraran el cuerpo ni nada, decía por qué. Y bueno, ella decía, pero ¿qué tiene esta niña? Yo sé, la balearon, la quemaron, que debe tener un par de heridas, a lo mejor su cara quemada, un brazo, no sé. Pero, oye, tengo la ¿Cachai? duda. Calma, calma, ¿Qué? antes de que continúe con esa parte.
dijiste que como la venían tramitando más de 10 años y todo eso, y que de hecho la mamá ya había pedido la exhumación antes, eso quiere decir que obviamente ya le hicieron el proceso de entierro una vez. Y ahí la mamá no la vio entonces, la primera vez. Para allá voy, porque espérate. La cosa es que la mamá insistía con que le dieran el cuerpo para justamente eso, para hacerle entierro, porque no la había visto desde que desapareció. El médico le dice que no se podía porque la niña había estado en un incendio. ¿Y qué tiene? Que la mamá le insiste, ya ok, tendrá quemaduras, pero denme el cuerpo de mi hija. Y el Ujú. forense le dice que no se puede porque no quedó nada de su hija. Ay, pero... Qué chucha. Pero si no quedó nada, entonces, ¿cómo? ¿Cómo hicieron las Puta, investigaciones de la eso, weá? ¿cómo supieron que la habían violado, que la habían pegado, que tenían balazo en la cabeza? ¿Y cómo? Si no quedó nada. Rara la weá, nada que ver. Es lo Sí, po. extraño que porque digo que puede Sí, que haya po. mano negra de los forenses, ¿cachai? Sí, pues Es que Porque de verdad porque que demasiado, como pues, weón. no que... calza ni la explicación, o sea, porque claro, se supone que hay, por ejemplo, hay una que otra radiografía que mostraron ahí que no sé si serán correspondientes al caso, la verdad, pero mostrando el agujero de la bala, los testimonios del niño, pero cómo pasó todo eso y cómo llegáis a determinar tantas cosas, cómo identificáis, por ejemplo, bueno, quizá algún es una forma como un poco exagerada y se pudo reconocer quizás por dentadura, por uñas, no sé, pero Pero de todas maneras, cuando, si es que la quemaron viva y no quedó nada, ya la reconocí por dentadura y todo eso, pero no le habríais pillado un balazo en la cabeza. Sí, O weón. signos de violación o algo así. Claro, pues si no, hay que, no quedó nada, ¿cómo mierda identificáis todo lo otro? Pues si todo en el fuego se quema, pues weón. Todas las pruebas se pierden. por eso es que quizás es como una forma exagerada, no es como decir que literal no haya nada, pero quizás se refiere al forense a que es algo ya irreconocible, o sea que son partes. Porque como dije antes, un detalle era que ella decía que cuando iba a pedir la exhumación y todo el tema, ella veía un montón de frascos y bolsas, y no entendía qué pasaba con el cuerpo. ¿Entendí? Ya, pues sí, puede que haya quedado. Capaz que la hayan hasta descuartizado, pues weón. Quizás, Eso estaba no lo sé. pensando, como que quizás estaba por parte o algo así. Porque igual he Claro. visto que cuando hay víctimas, por ejemplo, de quemaduras graves o cosas así, usualmente, como dice el dono, o las identifican por la dentadura o por marcas en el cuerpo. Por ejemplo, si tú tenés un tatuaje, te quemáis, moriste incendiado, el tatuaje no se quema. Es identificable, ¿cachai? Pero si estaba por piezas o algo así, igual es raro. No, Igualmente, Luego, me claro. para identificar si es que murió viva cuando Como están murió cuando viva, están vivos y weón. están en o sea, digo, cuando murió quemada, si lo estando quemaron, viva supuestamente no quedan como hechos bolitas las personas. Sí, pues, no es como que queden así literal como cenizas, sin Ceniza. nada, nada, no, Sí, pues, tendría no, que ser, claro, quedan hechos o bolitas. sea, se puede, pero tendría que ser así como que fue mucho sí, un pues una incendio quemadura de espectacular. piso, por así decirlo. Mm, Si de hecho, por ejemplo, cuando a alguien lo creman para que quede como ceniza, o este como horno que te meten cuando te creman, se demora horas. Y no es porque sí, por nada, es porque la weá necesita mucho calor Sí. está acumulado. arriba. Mm, Pero Qué bueno, tétrico la el cosa es caso, que no weón. hay mucho detalle. Como digo, la mayoría del relato es de parte derecha de la mamá de la víctima. Y igual es entendible que a lo mejor se guarden ciertas cosas por sensibilidad distinta, porque es Pero es que lejísimo. yo entiendo que tal vez no queráis decirle así como de frentón a la mamá, ¿sabes qué pasó esto? Tu hija la encontramos, estaba tan quemada que cuando la tocamos se partió así, el cuerpo culiao se partió, era como cuando agarré madera quemada, ¿cachai? Que de repente la tocáis y Es que se igual no quiebra tiene así, como los sentido carbones. porque aunque sea mm, crudo, el trabajo de ellos es hacer eso, ¿cachai? Sí, sí, pues por eso, a eso voy, po, puta, es tu pega, tenéis que hacerla nomás y puta, si le duele más la cueva, pero es que tenéis que decirle la verdad así tal como es, ¿no? Sí, pues es su trabajo. mm, No tenéis nada que andarte es lo que midiendo digo, ni ahí nada. la operación, el tema de los forenses y todo lo que pasó es muy enredado y funciona de una forma súper extraña. Porque es como digo, desde el principio como que tuvieron escondiendo cosas, no sé,
Cambiaron las historias muchas veces igual. Que da, claro, dan como versiones distintas, no sé. Para mí que hasta se les perdió el cuerpo, weón, ni lo identificaron, weón. Que a veces suele pasar que pierden el cuerpo y se las empiezan así como a sacar los pillos, no, que no se puede aceptar weá, ni tal aquí. Como para que te quedes tranquilo, pero... O sea, entre comillas tranquilo, pero yo creo que se les perdió el cuerpo, weón. O quizás ni siquiera lo pueden haber Entre perdido, tantos sino que años. como son... Es que también, si es que se lo hubiesen perdido, tienen que informarlo. Ya, pero ¿y tú vas a informar eso si te cuesta la pega, pues, weón? Es que se supone que es el procedimiento, pero yo pienso que va como por otro lado. Que usualmente las personas, bueno, no es por meter a todo en el mismo saco, pero se sabe que en muchos lugares que, o sea, como en estos buenos los forenses, tienen la mala fama, la mayoría, no todos, como dije, pero muchos, de desaparecer cuerpos, po. O en su efecto desaparecer partes. Y lo hacen por el tráfico de órganos, po. Entonces quizás ya le podían haber pegado un balazo en la cabeza a la niña y el forense dijo como ya, pero esta niña tiene, no sé, el corazón funcional o no sé, lo que sea, los pulmones, que no sé cómo, qué cosas buscan los que trafican órganos. Y puede ser que también la hayan vendido así por partes, pues, porque como estaban en bolsas las cosas, puede que también Pasa hayan piola. vendido sus órganos y después decir como puta, ahora que venga el pibe este, el que embalsama los cuerpos para antes de enterrarlo, nos va a pillar que le faltan órganos. Entonces la quemamos. O hacemos desaparecerla o algo, no sé. Sí, puede ser, igual es una teoría. Pero hay algo raro, sí. Sí, obvio. Y más allá de eso, Definitivamente. de que todavía no está concluso el caso. O sea, como dije, está sospechoso el Mario, pero no hasta donde escuché, o por lo poco que hay de datos en internet, no hay investigaciones, no hay ninguna acusación en contra de él, no están haciendo más peritaje. Y está ahí desde la última fecha que hubo como movimiento en el caso, eso fue el 2019. Y no Igual pasó hace hasta caleta de rato, pues, weón. Sí, pues 2019 lleva 2 años ya como en nada. O sea, un año, O claro. sea, sí, un Ya año. va para los dos. Sí. uno, 2 años. Así que hasta ahí los dos casos de desaparecidos en Chile. También cuático, sobre todo el ¿Qué segundo digo? me quedó como dando vueltas, Sí, lo de weón. lo de que cambiaron tantas veces No, y como más encima el la caso de forma en muerte. cómo murió, que el hijo lo haya visto, weón. Sí, eso Qué también. horrible, weón. Eso se me había ido, que lo del hijo, como él, no sé si testificó, pero sí dio como lo que él vio, lo que dijo y todo Una eso. pequeña declaración, Sí, claro. igual es como Como niño, brígido. obviamente. Sí, pero ¿sabéis qué? Igual, puta, es que igual es complicado porque no siempre se toman muy en cuenta las opiniones de los cabros chicos en casos así, cuando tienen que testificar o cosas así. Pero podrían comparar lo que dijo él con los casos de muerte. Pues si él dice que la quemaron viva, entonces puede que sí la hayan quemado viva. Pero si él, no sé, pues, si la niña le encontraron un balazo en la cabeza y él dice como no, yo no vi que la balearon, ahí habría que entrar a dudar, po. Porque se supone que él la vio, pues es un testigo. Claro. Ahora, por ejemplo, no es entendible, como digo, que la mamá no haya querido seguir, que quizás esté como un poco agotada mentalmente y no quiera como quizás saber más detalles. Obvio. Capaz la amenazar. Pero podrían haber tratado de equiparar el diámetro del orificio de bala con el del casquillo que le dejaron. O sea, si le hubieran entregado un cuerpo de más, pues podría haberlo hecho. O sea, que como digo, ella sabía que había un disparo que estaba bien documentado. Igual yo creo que puede ser por ahí que quizás no tenía, como digo, no tenían el dato de que estaba el agujero ahí, entonces... A ver, espérate. ¿Cómo comparar? Ahí hay algo Espera, raro. ahora- Ella vio sí. entonces en un inicio el cuerpo. No. El tema de la quemadura, de las quemaduras, que no se sabía el grado, y el disparo ella lo supo por el niño, por el hijo de la víctima. Ah, ya. Ah, Ya, ya. ahí como que me quedó un poco más claro. Que yo pensaba, por eso te había preguntado antes cuando lo exhumaron y todo eso. Yo pensaba que ella ya había visto el cuerpo antes, pues, y que después le dijeron como no, sabes que está quemado y no pasó nada. Entonces, más raro es, pues, porque se supone que si la exhumaron, entonces, ¿qué enterraron antes? ¿O a quién enterraron antes? No te puedo responder, porque de verdad que no... O sea, Sí, no, pues, tenés que hablar esa con es la duda, pues, esa es la duda que ella misma Bueno, debe explicación tener. lógica, no te puedo decir así como no, es que esto, no hay una razón lógica, no sé. Qué raro, esa weá está bien extraña.
Sí, weón, está súper como. Tapa un libro, esa caga, weón. Le ponía un poco más de cosas y tenía un libro culeado de un asesinato acuático. Un caso sin resolver. Sí, pero bueno, buen tema igual, sí, el segundo más que el primero, pero sí. Sí. Muy bien, Dolo. Dale, Yola. Taruyo, entonces te toca. ¿Qué le tocaba al Tarrio? Es como entre casos, algo Es histórico, como pero una entre la curiosidad ciencia. histórica, sí. Sí, Ya. en la ciencia. Dele, dele. Yo creo que ya la mayoría, bueno, el Marco me dijo que nunca había oído hablar del tema este, que es de Robert Cornish, que era un científico que logró resucitar a unos perros, pero como por unos meses a través de implementarle partes de otros perros. Creo que Eh, algo había escuchado de eso, pero así como muy grandes rasgos, ya, sigue, sigue. sí. Eh, las personas lo consideraban como un genio y un prodigio. Y Cornish era un joven científico que cautivó y repulsó a la sociedad y al gobierno norteamericano en los años 30, 1930 para especificar. Era gringo entonces. Sí, era de Gringolandia. Ya, está bien. Uno de sus casos más extraños de la medicina occidental moderna, nacido en 1894, perdón, se licenció con honor en la Universidad de California a los 18 años y obtuvo su doctorado a los 22. Para Un ganar crack. prestigio trabajó en diferentes proyectos científicos y experimentos bastante inútiles en busca de patentes. Poco a poco se convirtió en un científico respetado por la comunidad hasta en 1931. Empezó a interesarse por algo que perturbó a todos los científicos y que eran en sí resucitar a los muertos. Para probar que se podía devolver a la vida a los que ya no estaban, Cornish decidió experimentar con animales. Así, el 20 de mayo de 1934 llevó a cabo una demostración pública en la que asfixió a 5 perros. Todos estos llamados Lazarus, a un guiño al personaje Detonado. bíblico resucitado, de- con gas nitrógeno, y los mantuvo muertos durante 10 minutos. Después le aplicó su técnica de resucitación. Según los periódicos de la época, los 3 primeros intentos fueron un fracaso, pero los 2 últimos canes revivieron y sobrevivieron durante meses. Eso sí, resucitaron con importantes daños cerebrales, alteraciones nerviosas severas, motricidad desequilibrada y ceguera. Tenían Una secuelas, de es que hecho, igual tiene sentido, porque si los ahorcó, dijiste, ¿o no? Los asfixió. sí, lo asfixió con gas. Sí, pues tiene sentido Nada, entonces manchado. que hayan quedado como con daño cerebral, pues si no oxigena ahí el cerebro. Pero Sí. me causa cuidado, sí, porque los logró resucitar. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no los Sí, hubiera matado así, ¿cachai? ¿Habrían quedado con secuela quizá? Pero dale, Claro. continúa, a ver. Una vez hecho público su experimento, la universidad canceló el proyecto ya que no toleraban el Maltrato trato que animal. sometía a los perros. Típico. Sin embargo, esto no frenó a Cornish, que continuó su investigación en casa, esta vez con cerdos en vez de con perros, dada su similitud con el ser humano. En 1947, Cornish decidió que estaba listo para dar el salto y realizar experimentos con personas. Thomas McNogle, no sé cómo se pronuncia el apellido, un recluso condenado a pena de muerte en Estados Unidos, se ofreció como conejillo de indias. Sin embargo, el estado de California, donde estaba condenado, rechazó la petición, ya que si el experimento funcionaba tendría que dejar en libertad a McNulty, puesto que la ley no permite mantener bajo arresto a personas discapacitadas fuera de su Espera, calma. Perdón que te interrumpa, pero así como tema muy paréntesis, que ahora que el otro día dijo esto de que si lo resucitaba y el ¿cómo se llama? El recluso obviamente ya no podría estar preso. Hace un tiempo hubo un caso bien bizarro similar a eso de un weón que tenía cadena perpetua, que es básicamente toda la vida en Hasta tu la muerte. cárcel. Sí. Sí, po, y el weón le dio un ataque al corazón y murió, pero lo reanimaron. Entonces él estaba llevando el caso a la corte porque él estaba diciendo que él había cumplido su condena. Y desde cierto punto tenía razón, pues. Sí, pu. Porque si murió, literal murió en la cárcel, ¿cachai? Entonces cumplió la cadena perpetua. Pero eso, es un caso quizás para hablarlo después, pero es bien interesante. Y es bien reciente. Como un entre paréntesis. Sí.
Y ahora sí, dale nomás. Ya. Ahora, ¿en qué consistía la técnica de Robert Cornish? Dice que el método de Cornish para resucitar a los muertos era bastante sencillo. Primero hacía circular sangre por el cadáver gracias a una especie de balancín sobre el que colocaba el cuerpo y que oscilaba para que la sangre se bombease. A este artefacto lo llamó Tetherboard. Tras esto, inyectaba una solución de suero salino, oxígeno, adrenalina, heparina, que es un tipo anticoagulante sacado del hígado, fibrina, que es una proteína coagulante, y sangre al cadáver. A la vez, insuflaba oxígeno a través de un tubo de goma que previamente había introducido en la garganta del animal. Comish, trabajando en el Instituto de Biología Experimental de la universidad, decidió primero afinar su método aplicándolo en animales, y fue así como el 22 de mayo de 1934 rodó su experimento en 5 perros a los que bautizó como Lazarus. Estaba Lazarus 1, 2, 3, 4 y 5. Los primeros lo asfixió con gas nitrógeno y esperó a que permanecieran muertos durante 10 minutos y le aplicó su técnica. Los 3 primeros intentos fueron un fracaso, según reportaba la revista Times, de marzo de 1934. Pero los 2 siguientes resucitaron, eso sí, con una motricidad desequilibrada y alteraciones nerviosas severas. Aunque ciego y con importantes daños cerebrales, vivieron durante meses en la casa del científico. Lazarus 5 fue condenado a muerte con una sobredosis de éter. Éter no, en sí no sé lo que media hora después que su respiración se había detenido y 5 minutos después de que su corazón se paralizó, el animal fue revivido por medio de productos químicos y de electricidad. El Dr. Cornish, entusiasta, ha experimentado con Lazarus 5, volvió más cerca de lo normal en 4 días, con el otro Lazarus, que lo había hecho en 13 días. Se ha solicitado a los gobernadores de los estados de Colorado, Arizona y Nevada para entregarle los cuerpos de los criminales después de que haya declarado muertos después de su condena de cámara de gas. Pero sus peticiones han sido rechazadas por diversos motivos. Sin embargo, el perro Lazarus 4 no estaba del todo consciente. De alguna manera, el rigor mortis había deteriorado el centro del cerebro. No era sino hasta que fuese restaurada su conciencia y fluidez de movimiento, a cabalidad cuando el Dr. Cornish consideró su experimento un éxito. Cornish consentía la publicación a discreción de una bitácora en la que algún asistente describía el avance y comportamiento de los especímenes con que trabajaba. Ese documento está desaparecido de los registros y solo queda la descripción de los días 13, 14, 15, 16 y 17. Uno de los fragmentos publicados el día 13, el animal era capaz de rastrear un poco de su colchoneta, su pata delantera derecha tiene inmovilidad y el animal general tiene signos vitales inestables, informó el Dr. Conner. Estaba para cagar Si el perro, tenemos- entonces. Sí, pues, yo me lo imagino todo tiritón, el perro en sí. Si tenemos éxito en la restauración del perro total en la vida y la conciencia, dijo, nuestro siguiente paso será experimentar para salvar la vida de los seres humanos. El día 14, el perro se comió la mitad de su habitual libra de hígado. El 15, el doctor dijo que estaban semiconscientes, como si estuvieran completamente ebrios. Esa noche alguien dejó la puerta abierta del laboratorio y en los días 16 y 17 el perro gimoteó con un resfriado. Eso es el relato. Y hay otros que se perdieron, los otros. Los otros murieron. Sí, Se dijo que los primeros sí, pues, intentos lo otro, salieron según mal. lo otro, sí, fallaron en el intento. Puta, pero igual quizás que haya pasado porque como decís tú que desaparecieron varios registros, en una de esas tal vez el perro sí llegó a moverse No, pues sí, o acá volvió mismo a... en el relato que dije, los perros en sí estaban vivos, pero no estaban No, no, en sí, pero a lo que yo inconscientes. voy era que tal vez con el pasar de los días el perro sí se restauró, po, totalmente, porque el cuerpo tiene la capacidad, bueno, dependiendo del grado de daño, de poder regenerar ciertos tejidos, pues. Sí, pues, Y bueno, en el humano, sí. pues en los animales tal vez distinto, sí, de hecho, en lo que pero leí, tal vez sí
Sí logró el experimento, pues, weón, pero Sí, lo sí, hicieron sí. desaparecer. No, sí, de que sirvió, porque dice que el perro, el Lázaro 4 y 5 dicen que duraron meses resucitados. Lo que sí me quedó la duda, que dijiste que él había resucitado a los perros con partes de otros perros. Sí, pues. Pero no me quedó claro si en qué parte hizo eso o cómo hizo eso, porque entendí lo de Claro, cuando ¿eran explicaste, órganos cuando o explicaste el partes? proceso, dijiste que él, por ejemplo, le ponía unos tubos, le bombeaba sangre y hartos otros compuestos y otras weas, pero ¿y las partes del perro cómo las cambió? Que yo supongo que en sí, en parte, eran para que, es lo que yo creo, utilizaba partes de otros animales para poder hacer que el experimento funcionara bien. Es lo que yo creo. Claro, como reemplazar tal vez los órganos dañados pues, Sí, a pues. través de la muerte, como cerebro y Porque, cosas así, por corazón. ejemplo, sí, pues, porque por ejemplo hay algunas fotos, que por ejemplo la que te mostré, pues, que había un perro que tenía como la cabeza de otro perro puesta en el cuello. Como Porque que, acuérdate que igual, como que, es que, o sea, si es que le puso la pura cabeza, igual, o sea, tendría sentido, porque si es que el perro, por ejemplo, ya resucitó, pero tenía problemas motrices o tenía muerte cerebral mm, o algo así, tal vez fue como un intento de trasplante de cerebro, como dice el Axel, o algo así, pero un poquito como más el turbio, en vez trasplante de de, cambiarle el cerebro, pues le puso dos sí, cabezas. Claro. porque acuérdate que este loco asfixiaba a los perros con un gas y ese gas también les Los podía dejaba hacer mal. algún daño, pues, sí. Y morirse también, pues sí, por lo que dijiste, igual el rigor mortis de la cuestión le cambiaba el centro del cerebro, lo dejaba distinto. Sí, pues. Entonces, otra cosa más que Ahora, son, perdieron hasta la vista de los perros por el tema igual de los químicos que le incorporaban a sus cuerpos. que en el fondo es como prácticamente estar envenenado. Mm, Qué raro, weón. Quizá en qué terminó la wea. Sí, sería bueno, o sea, habría sido bueno que no hubiera desaparecido la investigación de este weón, pero de hecho tiene bastante sentido que desaparezca, porque hablando así como bien realista, la inmortalidad no le conviene a nadie. no, pues. Porque, por ejemplo, las Y aparte industrias estamos hablando de farmacéuticas, 1930, sí, digo 1830. Lucran con eso, po. Lucran con que la las, gente se muera. sí, pues las industrias farmacéuticas son una de las industrias más grandes y más poderosas de todo el mundo, sí, como en el top 3 diría yo. Mm, Y obviamente no les convendría a una persona que se muere y la resuciten porque de qué entonces dirían como, ah, si me da tos o me da, no sé, cáncer o la Ay, weá que sí. sea, da lo mismo, total me muero, me reviven y estoy sano. O sea, entonces no le serviría a nadie. Y además de eso, a largo plazo, así como hipotéticamente, Habría una sobrepoblación, eso, claro. si las personas Entraríamos en caos. no El, murieran, el debate moral de seguirían... que quién revive y quién no, no, pero quién tiene derecho. aparte de eso, se continuarían naciendo más personas de las que mueren. Entonces no habría espacio, no habría ni nada, o claro. sea, no podríamos vivir. ¿Y con el doctor qué pasó? No se sabe si murió normal o lo encontraron botado en una zanja o algo así. No, según lo Hmm. que él leía, continuó su vida no como cualquier otro biólogo, pero ese experimento sí Le dio como como la que fama al weón. le dio la fama, eso, le dio la fama, pero no, el gobierno en sí no le prestó más apoyo para poder seguir con el Es experimento. que igual los experimentos eran Lógico. Son ¿cómo se turbios, llama? po. Returbios, claro, Mm, pero igual yo creo que va en el tema de, no tan solo, tal vez en ese tiempo el tema de la farmacéutica tal vez no era tan fuerte, pero sí el tema de la religión, tal vez por eso dijeron, no, estamos jugando con cosas que no son de Dios prácticamente, Estamos literal. jugando a ser Dios. Claro, entonces tal vez por eso igual como que lo dejaron así, como nos dejamos el tema hasta aquí nomás, era desaparezcamos todos, si se logró bien por él, pero no. mm, Porque antes, como la gente igual era más religiosa, puede haber sido Claro, que mejor eso haya, logró algo, pero eh, se arrepintió y dijo, no sé qué, no, voy a claro, dejar la y cagada. tal aparte, vez Pero descubrió algo peor también, y, pues sí, quizás que se transformó el perro después, pues weón. pero yo encuentro igual las ventajas de lo que podrían haber hecho, el tema
en el caso si es que hay algún asesinato, podrían intentar de dar con el paradero de la persona quien mató a alguien. O sea, si en ese caso sería... Dependiendo si es que está el cuerpo completo. No, pero además de eso, yo creo que, puta, sería más útil en ese sentido, por ejemplo, esta weá que está haciendo Elon Musk, eso de meter las Recuperar como la conciencia. sí, pues las conciencias sí. en una memoria o en un PC, porque ahí podría conversar con la persona. En cambio, los perros estos ya resucitaron y todo eso, pero no estaban conscientes, pues, y de hecho estaban con muerte No. cerebral y con cosas así, entonces... En el fondo estaban enfermos. Sí, pues entonces una persona, Lo por ejemplo, resucitaron, un asesinato, lo resucitáis, no te va a poder dar mucha información porque probablemente va a estar postrado o algo así, pues. No, y después, sí, lo dejaron para la cagada. ¿Para qué lo queréis traer a la vida si no va a poder hacer una vida normal O igual? sea, es supuestamente Lo para... vaya a traer como a sufrir también, po. Es más que nada para saber qué pasó, cómo murió o algo así, en casos así. Sí. Pero igual sería como antiético, igual Sí, totalmente. traer a las personas contra su voluntad, pues, ¿no? a la vida. Tipo, es de hecho el mismo debate que todavía se tiene de la eutanasia, pero al revés, Sí. ¿cachai? En vez de decidir como Claro, que las sí. personas decidan cuándo quieren morir, como, bueno, y cómo nosotros juzgamos cuando las personas quieren vivir. O ahora por el aborto también, pues cómo decidimos cuando quieren nacer. Que es prácticamente lo mismo, pero le están dando más libertad, entre comillas, por el movimiento feminista. Están dando otra opción ahora. Pero bueno, igual bueno el tema. Sí. A mí me llama la atención en qué se pudo haber convertido el perro, porque si tenía muerte cerebral, el cerebro no se vuelve a recomponer de tanto daño. No. Quizá en qué se habrá vuelto, tal vez el perro se habrá vuelto caníbal y cosas así. Igual- Quizá el Sí, culiado de verdad, quizá ese Los weón sí archivos. descubrió los zombies, pues weón, en la gente, y por eso tal vez cancelaron las cosas. igual que Así lo como que- yéndome en la bola así máxima. Porque se sabe que el cerebro, por ejemplo, sigue registrando impulsos nerviosos y eléctricos como 10-15 minutos después de que muere. Sí, po. Quizás si es que se logra como perfeccionar la técnica y podía hacerlo en menos de ese tiempo, quizás no se nota, ¿cachai? El cerebro no se da cuenta de que te moriste y Como que te dio un pantallazo a su mamá y después eso desapareció. como lo de cuando estás durmiendo y pegas un salto porque tu cuerpo piensa que te estás muriendo. Como Claro. para chequear, así como, está ahí despierto. Ya, bueno. Ah, chucha, te habéis dormido nomás, perdón, siga. Ahora te va a dar insomnio, perdóname. Quizás en ese tiempo se podría, no sé. Mm. Igual no me agrada la idea. No, a mí tampoco me agrada, pero me hubiera gustado saber en qué terminaba. ¿Qué quedó? Es que Sí. lo que más intriga son los archivos, porque ahí en esos archivos, en el donde tenía contado los días de qué pasaba cada día de los perros, Como una es lo bitácora. que podría haber, sí, Ujú. es lo que pudo haber pasado. Es que igual yo creo que tal vez sí fue lo mejor, weón. Haber hecho desaparecer, porque en el peor, o sea, no sé si decirlo en el mejor o en el peor de los casos, tal vez esto se pudo haber usado como arma, ¿cachai? Y en algún, así como yéndonos en la bola, así como en Resident Evil, que usaron armas biológicas y los humanos se convirtieron en zombies y atacaron la wea. Quizás tal vez hubiera pasado lo mismo, pues, weón, si seguían investigando, entonces lo dejaron hasta ahí nomás. Yo creo Y que... le hicieron desaparecer todo, weón. Yo creo que Incluso tan no malo creo que es. esté desaparecido. Tal vez lo tienen incluso guardado ellos. Y tienen Ok. sus conclusiones ahí. Eso te iba a Sí, decir bueno, yo creo que sí. tan malo no habría sido, porque... puta, como digo, a mí también me parecen bastante poco éticos los experimentos y todo eso, pero desde el punto de vista medicinal, quizás los Es un avance, descubrimientos claro. de esta persona podría haber significado un avance bien cuático, porque hasta el día de hoy, por ejemplo, se experimenta con las células Con de los animales. reptiles o cosas así para ver cómo restaurar las células o cómo matar el cáncer o ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido habría sido útil, yo pienso. Pero como te digo, quizás las mismas farmacéuticas no les convenía, entonces Tal borraron vez ahí todo. teníamos la cura del cáncer y no supimos, weón. Puede ser, pues quizás, o quizás qué cosas, y como tú decís, No sé, no, el caso, quizás qué pero- cosa encontró. Pero, puta, de que el viejo tiene que haber hecho alguna observación como mínimo, yo creo que sí. Sí, no, sí, de que hubo una conclusión final, tiene que haber. Pero ¿qué habrá sido, weón? Lo Sí, raro esa va a igual- ser la incógnita.
lo que me llama la ¿Dónde atención, está esa bitácora? Claro. lo que me llama la atención es que usualmente cuando hay casos así, además de desaparecer obviamente los archivos y todo eso, usualmente matan a las personas que están llevando a cabo todo esto. Pero ahora Por eso solamente preguntamos, es que desaparecieron estos, murieron los perros y el weón, como dice el Tarubio, vivió su vida normal nomás, como que ya. Sí. Mejor lo dejo ahí, como que de un día para otro hubiera dicho ya, ¿sabes qué? Me aburrí de esto. Para mí que más que se aburrió tal vez descubrieron algo tan feo que dijeron, ¿saben qué? Dejémoslo hasta ahí. Nadie envió nada y sigamos la vida normal, ¿no? Como algo En todo así. caso, tan viejo, igual no murió el científico este. Cuando murió, ¿qué Según edad? lo que estoy leyendo, murió a los 69 años. Nah, pero Igual es una edad O razonable. sea, igual está, sí es razonable, porque pasar los años 30, morir a los 60 y algo, está como normal. hasta ahora yo diría que es como frecuente que alguna gente se muera, pero bueno. Como Maradona. Murió a los 60, papá. Bien Otro muerto está. adicto con problemas mentales. Terrible, tío. Ya. Está bien. Me toca, ¿o Pero no? bueno, sí, si Creo. no vamos a agregar nada más, encontré súper bueno el tema así, como para Sí, bueno, está re después. loco. Pero eso, si no hay nada más que agregar, dale nomás. Ya, me tocó hablar sobre crímenes reales y voy a hablar sobre un asesino en serie que estuvo en la Unión Soviética. Le decían, fue conocido como el carnicero de Rostov o el destripador rojo. Se llamaba Chikatilo. Bueno, fue considerado el peor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. Cometió asalto sexual, asesinato y mutilación de al menos 52 mujeres y niños entre el 78 y 1990 en la Rusia soviética, la Ucrania soviética y la Uzbekistán soviética. Chikatilo, o mejor le vamos a decir el destripador rojo porque su apellido es súper raro, weón. Confesó un total de 56 asesinatos y fue juzgado por 53 de estos en abril del 92 y fue condenado y sentenciado por 52 muertes en octubre del 92. Posteriormente fue ejecutado en febrero de 1994, donde lo mataron con un balazo en la nuca. Ya, la historia de este personaje fue un niño que desde chico vivió con traumas. Su papá fue raptado por los nazis, así que nunca más se supo de él. Y él tenía dos hermanos, una niña, una hermana y un hermano. Y un segundo hermano que cuenta aquí que dicen que o sea, no se tienen registro de su muerte ni nada de él, pero la mamá dice que unos caníbales se los comieron. ¿De dónde salió la historia? No sí. tengo idea, No, porque la mamá está muerta. yo cacho eso. Lo que pasa es que en Ucrania, en el tiempo de la Unión Soviética, los rusos hicieron una cosa que se llamó el genocidio ucraniano, que fue un genocidio por hambruna. Lo que Ya. hicieron básicamente fue quitarle todos los recursos de alimentos a Ucrania, como castigo obviamente. Y en esos tiempos hay muchos registros de que como las personas no tenían que comer, se comían entre ellas. Y eso está documentado, okay. Eso es historia, ¿cachai? Entonces hay muchas historias de familias numerosas de Ucrania en donde se comían a los hijos menores. O familias completas que secuestraban personas para comérselas. En ese tiempo, fue todo por la Unión Soviética. No voy a decir de qué lado, pero ya. Ya, entonces, ahí está la historia, porque al principio, como el pequeño resumen que hacen de como la historia de este asesino serial, él tenía un hermano y una hermana y dos hermanos, pero uno de esos hermanos no se tenía registro ni de muerte de él, y la mamá siempre les había contado a sus hijos que se lo habían comido los caníbales, que ahora con esa historia supongo que tal vez gente fue y se lo comió, lo raptó y se lo comió y el niño desapareció y nunca más lo vieron. La cosa es que esto como que dejó medio traumado al asesino en serie llamado Chikatilo. La cosa es que él, como todo soviético, tuvo que servir en el ejército y luego se dedicó a los estudios. Él deseó licenciarse en Derecho, pero le fue mal en la prueba de acceso a la universidad, entonces como que le dio una pequeña depresión, pero él no se rindió y se preparó profesionalmente, obteniendo 3 títulos, y no son menores, son ingeniería,
en marxismo, leninismo y lengua y literatura rusa. Sacó 3 carreras que para ese tiempo eran, creo que eran como la chupa al mate. En el 71 se graduó de profesor. Sentía una creciente atracción por las menores de 12 años y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior. Ahí ya empezaba con sus problemas. También cabe destacar que este niño cuando era chiquitito cuando era un pibe, tenía estrabismo, creo, y Ya. le hacían bullying al weón. Tanto bullying que una vez tuvo una polola, y no sé en qué habrá afectado esto, así como en su condición, pero cuando tuvo esa polola fue una relación como de 2 años, y la mujer lo terminó botando, su polola de cuando era un pibe, porque el weón tenía, cuando no se te para el pilín, Disfunción disfunción eréctil. Claro, él no podía tener erecciones, ¿cachai? Supongo que debido de todo el bullying y bueno, de un montón de traumas que el weón sufrió, porque crecer sabiendo que tu hermano fue comido por caníbales, que te hueven toda la vida en el colegio por el estrabismo y porque era ahí como el más chiquitito de la clase, y más encima cuando lográis tener polola, la weona se burle de ti y te haga más bullying porque no se te para, puta, cuático. Entonces quedó con ahí, de ahí empieza como toda la cagada. Continuando, a pesar de que él tenía ese problemas con las niñas pequeñas, consiguió una esposa y era incapaz de mantener una erección, por lo que ya dije, pero sí logró erectarse como lo suficiente y eyacular, y logró embarazar a su mujer, con la cual tuvo 2 hijos. Tuvo una niña y un niño. Se cuenta que él era un marido de carácter estable y muy trabajador. Era un padre que nunca levantaba la voz, nunca le levantó la voz a los hijos. Era un miembro muy respetado del Partido Comunista que leía periódicos y se mantenía al corriente de toda la actualidad. La escuela en la que él trabajaba, sus alumnos no lo tomaban en serio. Y cuando no empezaron, cuando se dio cuenta él que no tenía como esa autoridad sobre los jóvenes, porque más encima los niños enfrente de él se ponían a fumar en clase. Entonces, supongo que esto le recordó su infancia donde nadie lo tomaba en cuenta. Ahí él empezó a abusar sexualmente de los estudiantes, de los niños y de las niñas. De haber estado Lo que en el frustrado 74, igual, de mucho, claro, sexualmente todo. de muchas, sí, pues, de muchas perspectivas de haber estado frustrado. Lo que obviamente no justifica nada de esto, pero se entiende desde cierto punto cómo llegó a eso. Claro. En el 74 perdió el trabajo de profesor debido a esto. En el 75, creo, si no me equivoco, tuvo encontró un trabajo como en una fábrica. No, la información no da específicamente qué tipo de fábrica, pero era una fábrica que estaba lejos de la casa, entonces de repente tenía que darse viajes de meses para ir a trabajar y después volver a la casa, lo que eso le facilitaba el cometer los asesinatos. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo, o el asesino, o el destripador rojo, cometió su primer asesinato cuando él tenía solamente 42 años. Se cuenta que abordó a una calle a una niña de 9 años de edad y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Él sabía cómo hablarle a los niños porque como había sido profesor y tenía 2 hijos. Entonces, una vez que estuvo en la cabaña con esta niña, la desvistió con violencia y accidentalmente le rasguñó uno de los brazos, del cual brotó sangre. Y ese hecho, el ver cómo le sangraba el bracito a la niñita chica, le propició una erección inmediata, ¿sí? O nunca en su vida. Entonces estableció automáticamente en ese momento un vínculo fatal entre la sangre y el sexo. Luego sacó un cuchillo y se lo clavó a la niña en el estómago, y con cada puñalada notaba que se acercaba más al orgasmo, por lo que no cesó hasta eyacular. 2 días después de este crimen, la policía encontró los restos de la niña en el río de Grushovka, y cerca de la cabaña de Chikatilo una gran mancha de sangre. Los policías interrogaron a Chikatilo, pero acabaron inculpando a otro agresor sexual que se llamaba Alexander Kravchenko. Pasaron 3 años hasta que de nuevo volviera a asesinar, que fue su segundo asesinato el 3 de septiembre del 81.
Su segunda víctima, llamada Larisa Kachenko, una prostituta de 17 años de edad, la convenció de ir con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento, por lo que ella se rió de él y esto lo enfureció y perdió el control. Estranguló a la mujer y eyaculó sobre el cadáver, mordisqueó su garganta salvajemente y le cortó los senos, y en eso se comió los pezones de la niña. Las tenía todas, era sádico, violaba y encima era caníbal, weón. Era horrible su forma de asesinar. Era una Su tercera, sí, era un enfermo culiao. Su tercera víctima fue Liuba Virjuk. Fue raptada de un pueblo y fue acuchillada 40 veces en el bosque. Le mutiló los ojos y esto se volvió común en su asesinato. Siempre, todos los asesinatos que él cometió después de del tercer asesinato, casi todos tenían entre 30 y 50 puñaladas y casi todos les faltaban los ojos, la gran mayoría, u otras extremidades, o partes del cuerpo incluso. La prensa estaba enloquecida con el asesino en serie y el modus operandi era siempre el mismo. Sus víctimas siempre se encontraban en los bosques con indicios de violencia y sadismo, y en ocasiones les faltaban miembros de las víctimas. Se trataba de niños, niñas y chicas jóvenes. Entre ellos había muchos escapados de casa, pues se dejaban convencer más fácilmente y agradecían su ayuda en el laberinto del sistema de transporte local con el que no estaban familiarizados. O sea, este asesino, además, él no como que iba buscando, no iba por la calle así y veía a un niño así y decía, no, este como que está tiernito. Sino que el weón cachaba cuando ciertos niños tenían como problemas y los incitaba a escapar de la casa y que él los iba a ayudar. Y como todos saben que allá en ese tiempo la Unión Soviética era terrible grande, el tema de del transporte público también era muy enredado por ser ciudades tan vastas. Entonces él se ofrecía a dar las ayudas y en eso se los llevaba al bosque y ahí se lo afilaba. El Chikatilo los elegía entre la multitud entre estaciones ferroviarias y en paradas de autobús, y con algún pretexto los convencía para que los siguieran a las zonas boscosas. Una vez allí los infligía numerosas puñaladas, entre 30 y 50. Casi todas las víctimas sufrían la mutilación de los ojos. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos o los pezones, y ya fuera con sus afilados cuchillos o con los dientes. O sea, le sacaba todo o con cuchillo o con dientes. Incluso el útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. A los niños, específicamente cuando él asesinaba a niños, los mutilaba a mordiscos, les cortaba los genitales o solamente extirpaba los testículos que guardaba a modo de trofeo. Porque, como saben, tenía un problema de disfunción eréctil. Bueno, pero el más grande era el de disfunción eréctil, entonces para él era como, puta, bacán sacarle los cocos a los hueones, ¿cachai? En algunas ocasiones realizaba estas amputaciones cuando la víctima todavía se hallaba con vida, pero no consciente. En ninguno de los casos se encontraron las partes del cuerpo seccionadas en las cercanías de la escena del crimen. Además, practicaba actos de canibalismo. En sus declaraciones confesaría que le gustaba tragarse las partes del cuerpo más blandas. Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que habían nominado el 15 de octubre del 92 y fue sentenciado a la pena de muerte y ejecutado de un tiro en la nuca en la prisión de Rostov del 14 de febrero en 1994. ¿Cómo lo pillaron? Fue, entre comillas, no fácil, porque igual pasaron hartos años y este weón cometió hartos asesinatos, pero una vez este asesino se llevó un niño y justo alguien lo vio. Entonces por las características que tenía el viejo, lo cacharon y lo llevaron como a interrogatorio. Las cosas que él confesó que había matado 2 niños solamente. Y dijo que él iba a ayudar en el resto de los asesinatos, pero siempre y cuando no le siguieran haciendo interrogatorios, porque se acordaba de los momentos en los que él mataba a los niños. Entonces como que según él no le traían como buenos recuerdos. Claro, le generó como también una especie de trauma, entre comillas. Pero después con un psicólogo, el psicólogo se dio cuenta que eso era como una treta.
porque el weón, cada vez que el weón hablaba de los asesinatos, él se dio cuenta que él tenía erecciones. Y cuando estaba en el psicólogo, también este asesino quiso como tratar de dárselas por enfermo mental para que la sentencia no fuera tan fuerte, ¿cachai? Pero el psicólogo lo desestimó y no sé cómo le habrá hecho el psicólogo para hablar con él, que este weón se quebró y cuando se quebró confesó los 56 asesinatos que había cometido y todas las formas en que lo hizo, que como acabo de decir era extirpando los ojos, a las mujeres sacándole lo... ¿qué había dicho que le sacaba? Ah, como todo. El útero, le sacaba el útero, la extirpación de senos o pezones, los chicos la extirpación de los testículos o incluso hasta de todo el miembro masculino y bueno, que también se comía partes de las personas. No sé qué habrá hecho el psicólogo, pero ahí el weón la hizo. Este este como juicio fue televisado, pues, weón, en esa época de la Unión Soviética, cuando todavía era Unión Soviética. Fue televisado y al loco lo tenían como aislado porque como toda la gente estaba puteada por el asesino culiado y se lo querían puro pitear, lo tenían como aislado en una salita y en uno de los juicios lo vieron así como el weón leyendo, ¿cómo se llama? Leyendo revistas pornográficas, pues así en pleno juicio culiado. En pleno juicio culiado leyendo revistas pornográficas y después cuando lo sentenciaron a muerte y todo el tema, el weón se bajó los pantalones y les dijo, ¿ustedes creen que yo voy a haber sido hubiera sido, ¿cómo se llama? El perpetrador de esos crímenes si esta cosa no funciona? Y en eso empezó a hacer el helicóptero con la tula. ¿Estáis diciendo esta weá no ¿En funciona así? serio? ¿Creen que de verdad? Sí, hermano, incluso en la perturbado. información que yo vi, dice que hay videos de esas cosas, pues están los videos, no sé si estarán en YouTube, no creo, la verdad, pero existen videos de ese juicio, weón, donde el weón hizo todo eso, ¿cachai? Entonces como que el culiao hasta el último momento quiso como salvarse de la pena, pero no lo pudo porque todas las pruebas estaban en su contra, weón, así que en el 94, a ver, sí, en el 94, el 14 de febrero, le dieron un tunazo en la nuca por pena de muerte. Y ese es el caso más horrible de asesinos seriales que ha tenido la Unión Soviética. En este caso sería parte de Rusia, Ucrania y Uzbekistán. 56 asesinatos, de los cuales lo culparon por Re cagado, 52. Sí, Puta, es como que si de por sí los rusos no fueran suficientemente locos ya. yo no pude evitar hacer como la relación entre este tipo. espérame, me faltó una información. Alguien... Dale. A ver, no, sigue. Voy a buscar la información correcta y te voy a decir algo. Ya. Te decía que, puta, hay una serie en Netflix que me gusta caleta que se llama Mindhunter, donde hablan básicamente de cómo, de dónde salió el término asesino serial y de dónde y cómo unos agentes del FBI lograron como, a ver, como hacer como un catastro o como una guía de cómo identificar a los asesinos seriales, ¿cachai? Tenían como Como un perfil. sí, como un perfil, así como una manera de comportarse propia de todos los asesinos seriales. Ya. Y me causa cualquier cuidado que todo lo que tú dijiste que le pasó a este hombre iba para allá, pero como que en ningún momento nadie dijo nada. Y en ese tiempo ya se supone que estas cosas ya estaban sabidas, po. Lo de la familia problemática, lo del el hermano que murió por canibalismo, lo del papá que desapareció, se fue, la Desapareció, mamá. fue un preso de Sí, por los los nazis nazis. dijiste. Nunca más se supo de él. Sí, la frustración sexual, por ejemplo, es una de las cosas que más marcan a un asesino serial. Y usualmente Claro. la mayoría de los asesinos seriales matan por placer sexual también. Entonces, como que este tipo cumplía con todo el perfil de un asesino serial, pero nunca se dieron cuenta a tiempo. Claro. Incluso tuvo hasta familia. La señora, después de que se supo el caso, ella trabajaba en un jardín infantil, ¿cachai? O sea, cuando ya este loco fue sentenciado y todo el tema, ella ya se había divorciado del weón hace como 4 o 5 años, ¿cachai?
pero como sabían que era ex esposa de este tipo, la sacaron del jardín infantil donde ella trabajó y hasta últimos días de su muerte, porque ella murió como en el 2004 creo, trabajó en una, como, por así decirlo, como en un líder, ¿cachai? Como en un supermercado Un vendiendo supermercado, cositas. sí. El hijo tuvo problemas también, pero no era mucho texto, mucho texto. El hijo tuvo problemas, no así como el papá, Mucho texto. pero tuvo problemas con la ley y todo el tema. Y la hija se casó y tuvo un niño y una niña. Y esta niña, cuando tuvo su primer hijo, cortó la relación con su papá porque vio que el papá, que era el asesino, estaba como toqueteando al niñito chico. Tenía ya Entonces ahí como cortó la comportamientos relación. raros. Sí, po. Su- Claro, tenía comportamiento raro. Ahí ella dejó de tener contacto con él y como al año la esposa se divorció de él, porque ya tenía ciertos comportamientos extraños. Y lo que te iba a decir, si están interesados como saber más del caso, o al menos como algo relacionado, hubo un escritor que escribió una novela que se llama El Niño 44, que está inspirado en todo lo que son la historia y los asesinatos de Andrei Chikatilo, y que fue adaptada al cine por el director Daniel Espinosa en el 2015. Se llama El Niño 44 o Child 44 en inglés, Estaría bueno, igual es buen por si dato alguien como quiere saber para más. conocer un poco más de la Claro, por historia. si uno quiere saber algo. Qué cuático, qué interesante. O sea, A mí, ¿sabéis qué es lo no es que me por llama ser la atención? morboso, pero sí, o sea, los detalles cabrosos son como lo más Sí, incluso raro. yo di como una reseña de los primeros 3 asesinatos porque después se reitera, entre comillas, como el modus operandi, pero cada uno tiene sus cosas. Pues hay unos que se comió las gargantas de unos niños, de unas niñas, ¿cachai? Mientras gritaban y él se estaba eyaculando, se comían las gargantas de los niños mientras les tiraba el cum en toda la cara así de los buenos, ¿cachai? La weá es súper sórdida, weón. Es súper sórdida el caso de este weón en cómo mataba a la gente y cómo iba seleccionando los weones, pues, ¿cachai? Y todo era así cuando iba a tomar el tren. Lo otro que quería decir que es lo que a mí me choca de este tema es que quizás cuántos asesinos seriales nosotros hemos visto, weón, o asesinos en potencia hemos estado y sí. no nos hemos dado cuenta, weón. Por eso mismo se supone que los bueno, estos de Mindhunter crearon el perfil, pues, para identificarlos antes de que sea tarde. Pues por eso te decía que me llamó la atención que aún así nadie se fijó, porque estos weones inventaron el perfil de los asesinos seriales como en los 70, y esto fue el 90 y algo, dijiste, ¿no? No, a ver, claro, el primer asesinato de este tipo fue en el 80 y tanto. Ah, 80 igual Y fue su después. caso fue, sí, fue enjuiciado en el 92 y en el 94 se le dio muerte. Claro, entonces el perfil ya estaba creado. Entonces como que no hay mucha excusa para... Pero igual tú habláis de Estados Unidos, pues y acuérdate que en ese año no tenían ninguna relación con la Unión O sea, Soviética, pues. es así, po, estaba la competencia y todo eso, la carrera armamentista, la carrera espacial y todo eso, pero Estados Unidos y la Unión Soviética sí se compartían muchas cosas por el hecho de que la Guerra Fría fue eso, pues fue como una carrera más que un enfrentamiento. Por ejemplo, la medicina o cosas así, sí se compartían cosas, pero era como para decirte, ah, mira, yo soy mejor que tú, ¿cachai? Pero, pero igual me sigue quedando la duda porque son como información como de como general, ¿cachai? Como de dominio público, o al menos pienso yo que deberían ser de dominio público. Así que ese es el caso traumante de este asesino. Incluso estaba viendo, antes de empezar a hablar de este asesino, quise como investigar de otros y me he dado cuenta que muchas novelas, series o incluso películas del cine, muchas están basadas en asesinos seriales. Sí, pues muchas. De ¿Cuál, hecho, cuál? Entonces, otra de las dudas que a mí me como que me preocupa, por así decirlo, es por qué tenemos tanto interés en estos asesinos seriales, weón. ¿Por qué nos gusta tanto saber o leer de esto, weón? es que por el morbo, porque al fin y al cabo es algo que rompe un poquito la realidad de todos y es como, oh, man, nadie quiere caer en algo así, pero como decíamos en los otros podcasts, eh,
cuando le pasa a alguien más, es diferente que te pase a ti, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues si mataran a tu hija, por ejemplo, uno diría como, weón, ¿cómo son tan morbosos, weón? Es mi hija y toda la weón. Pero quizás si mataran a la hija de alguien más, uno piensa como, oh, ya, pero los detalles o la weá, y en realidad uno no se pone en el lugar de la otra persona hasta que le pasa. Sí, es verdad, weón. Bueno, ese fue mi tema, weón. Y espero traerles más asesinos seriales más adelante, weón. Porque de verdad los temas, culiados, están re sórdidos y están re buenardos. Y eso que esto lo investigué en 5 minutos, weón. Legal, le hice en 5 minutos, leí así, dije, este está bélico. Para el Porque los podcast. trabajos de la U, lo así, tremendo que hay que entregar. Claro. Incluso yo creo que hubiera hecho más datos, pero es que la verdad no era como que hubiera, o sea, hay harta información, pero tampoco era como relevante, la verdad. Así que traje lo más importante y puntual, y tal vez pueda traer más asesinos, más rígidos. Igual me gustó, o sea, me causó interés. El loco se comía a sus víctimas después de eyacular encima y después de cortarle partes, weón. Ese culiao loco. Sí, no, O sí, sea, ya de que destrípalo o hacerle una está... sola cosa, porque casi siempre los asesinos seriales o hacen una cosa o hacen otra, así como ya los cortan en pedacitos, los violan y los matan, o simplemente los matan y cosas así, pero este weón como que le hacía de todo, lo eyaculaba encima, hacía canibalismo, hacía sadismo, porque el weón era sádico para poder tener sus erecciones, les amputaba partes del cuerpo, les cortaba partes del cuerpo y el weón se llevaba los cocos de los weones como premios, así como... Eso es otra cosa de los perfiles de los asesinos seriales, siempre se llevan premios o cosas así, como trofeos. Ellos Como incluso, los muchos de Pulsar. los asesinos seriales encuentran que sus asesinatos son obras de arte. Pues igual, o sea, de que estaba frustrado y perturbado ese weón es un hecho. Pero lo que siempre como a mí me llama la atención y nunca me termina de sorprender es, puta, es que, o sea, yo lo digo desde mi perspectiva porque nunca he estado obviamente en ese, como en los zapatos de ellos. Pero, ¿qué te lleva a caer en eso? ¿Cachai? Como, Que te Además de motivan, la que libre. frustración, yo creo que es como o sea, es que el tal nivel de vez un tipo frustración de tiene que ser aceptación. muy grande, ¿cachai? O los traumas deben ser muy brígidos y al fin y al cabo lo que dicen, aunque no lo comparto del todo, pero lo que dicen a veces que los criminales también son víctimas, desde cierto punto en este caso lo es, po, pero como O digo, sea, son víctimas no lo como de la comparto. sociedad en sí, Sí, pues, no lo comparto como digo del porque todo, porque si no todos como seríamos asesinos. claro, como cuento la historia de este niño, sufrió bullying, vivió traumado por caníbales, puta, siempre lo huevearon porque nunca se le pudo, o sea, nunca pudo tener relaciones sexuales plenas porque tenía disfunción eréctil. Entonces igual, no sé, tal vez tanta presión social, porque hay que admitirlo, la sociedad es como el pico, dicen, no, que hay que dejar ser, pero la gente te huevea tanto por cosas que no podía hacer normalmente que no se dan ni cuenta, pues, weón. Que está incluso hasta como normalizado, por así decirlo, palabra culiada mala, pero Pero sí, es verdad. no sé, pues, es real, porque, ¿cachai? O sea, si alguien no puede tener relaciones sexuales, se le ve raro, pues como alguien súper, no sé, pues, inútil Es que es o no sé, normal weón, como para la sociedad incapaz. discriminar a las personas por sus discapacidades o incapacidades. Claro, entonces, de que son víctimas estos asesinos seriales de alguna forma, lo son, pero para llegar a hacer eso, yo creo que puta tendrían que, no sé, weón, vivir horriblemente. Incluso hay asesinos seriales que nunca han tenido trauma y cosas y lo hacían porque sí, nomás, pues, weón, por la Claro, eso Sí, satisfacción. de hecho sí los hay bastantes. Por eso mismo la serie Mindhunter es bien interesante porque ellos vivieron caleta para hacer este perfil y al final le aparecieron algunos asesinos que no cumplían con el perfil y de todas maneras eran asesinos. Claro, gente que era, no sé, pues tenía la vida resuelta, eran millonarios, tenían buena familia, buenos amigos, nunca tuvieron ningún trauma así brígido, pero lo hacían igual. Y Sí, incluso se cree que algunos tienen como un gen asesino serial, creo eso que fue una vez. una hipótesis mucho tiempo porque decían que era una condición, pero se descartó después por lo mismo, porque hay personas que
que de alta o baja clase o con una vida buena o una vida mala podían ser asesinos seriales igual. El detonante es otra cosa. Y de aquí a saberlo, van a pasar años, porque nadie sabe cuál es el detonante, porque sea, cada persona es distinta y cuerpo. Creo que sí, o sea, no me he interiorizado mucho en eso, pero creo que actualmente sí hay estudios sobre eso, que lo tienen como un poquito más claro. Pero sí. Pero qué decir, no sé, está bien cuático el caso. No sé si alguien más tiene algo más que decir antes de seguir. No sé, creo que ya todo lo dijimos durante. A todos. No creo que hay como mucho más que concluir, sí. Poco hay que decir. Acuérdense, el niño 44, si quieren saber más del tema o como una inspiración, ahí está, el niño 44. Podría pegarte la misión y buscarte un PDF y dejarlo ahí en la descripción. Puede ser. Ya, mira. Yo ahora les traje un caso paranormal. Muy entre comillas. Que en su tiempo... ¿Por qué entre comillas? Calmao. En el tiempo del 2014, más o menos, creo si no me equivoco, este caso, la verdad es que no fue muy conocido, pero sí fue bien, causó harto revuelo en el país donde sucedió. Y a los años después, como que la noticia se supo para el resto del mundo. Pero dicen por ahí que este caso fue la inspiración de muchas otras cosas. Ahí lo van a entender ahora que se los voy a explicar. Este caso ocurre en Ougang, en Singapur. ¿Dónde queda Singapur? Calma. En Asia. Hacia el este, me parece. Exacto, calma que estaba abriendo esta cosa. Aquí está. Dice, una mañana en una concurrida calle de Ougang, un pueblo y área residencial de la región noreste de Singapur, los peatones se tropezaron con una pequeña muñeca de porcelana que estaba apoyada contra un árbol. Hay fotos también de esto, después se las voy a mostrar. Tenía un vestido de seda, encaje de colores y parecía ser muy antigua. Al parecer se había dejado intencionalmente en este lugar la noche anterior, y los civiles del área manifestaron que el objeto no era de su propiedad. Al no haber nadie cerca que lo reclamara, un hombre la tomó y se la llevó. Hasta ahí, apreciación personal, si yo encuentro una muñeca así de tétrica en el piso, en cualquier lado, ni cagando No la recojo, llevo. ni cagando, no la claro. tomo. Bueno, en general siempre uno desde chico le dicen como, oye, ¿sabes que no agarre weas del piso o cosas así? Y bueno, si veis una muñeca así, con menor razón la agarráis. Los típicos que dicen que cuando son casos de brujería o cosas así, no tenéis que tocarla. Claro, porque te conectáis automáticamente. Sí. Lo más extraño de todo era que esta muñeca tenía puesto sobre sus ojos un trozo de tela sujetado que tenía escrito un extraño símbolo o dialecto. Tenía así como una venda en los ojos con unas letras. Ya. Al investigar un poco más a fondo, se descubrió que el escrito en el vendaje es una palabra árabe que se traduce como Bismillah. Una palabra para contener a cualquier demonio o maldición al interior de un objeto y que si no persigue su o para que no persiga su dueño anterior. Básicamente la muñeca la tiraron ahí, nadie sabe Con un de demonio. dónde, sí, y supuestamente tenía Era el contenedor de un demonio. era el contenedor de un demonio porque tenía dentro, o sea, tenía en sus ojos esta venda que con esa palabra como un mantra mágico supuestamente según los árabes para mantener a los demonios encerrados. Se parece a Annabelle. Junto a su vestido se encontraba una pequeña y dudosa nota que decía: le vendamos los ojos por una razón. La gente inteligente la verá y seguirá su camino, dejándola allí. Pobre de aquel infeliz que llegue a tomarla y buena suerte a quien quiera que ahora la tenga. El hombre que publicó las fotos de la muñeca en sus redes sociales, al principio no sabía qué era lo que decía, pero obviamente con las redes sociales todos sabemos cómo funcionan, y al tiempo después empezaron a surgir comentarios, donde mayormente se especulaba que la muñeca era producto de la utilización de la magia negra. Los miembros de la familia del nuevo dueño de la muñeca, que son el weón que la tomó, dijeron que cuando este último no se encontraba en la casa, la muñeca comenzaba a moverse. Poco a poco, extraños ruidos comenzaron a escucharse a cualquier hora del día. Fenómenos paranormales iniciaron de repente.
Por las noches se escuchaban hablar a la muñeca, una voz femenina adulta, pero con un tono muy grave. Cuando ésta se encontraba completamente sola en una habitación y cuando entraban a esta, se le encontraba de repente con su cabeza girada en dirección a diferentes lugares, dependiendo, por ejemplo, cuando alguien se movía de un lado a otro de la habitación, la muñeca movía la cabeza, como que te seguía. El propietario pensó que era Cuático. sugestión por parte de la familia y no le dio mucha importancia, hasta que una noche la escuchó hablar cuando éste se encontraba del otro lado de la habitación. El hombre aseguró que el idioma que la muñeca hablaba era Bahasa Melayu, o conocido normalmente como malayo, simplemente, que obviamente de Malasia, usado en el sudeste de Asia, en países como Malasia obviamente o Indonesia. El propietario se vio obligado a vendarle los ojos nuevamente y alejarla de su hogar una noche. Al día siguiente, la muñeca desapareció. Él la dejó como en un lugar específico, con los ojos vendados y todo eso. Y según su propio testimonio, la muñeca desapareció y se presume que otra persona la debe haber encontrado y la recogió del lugar. Ese mismo día, en la zona en donde el propietario anterior dejó la muñeca, ocurrió un suicidio. Un joven se ahorcó en el bloque de apartamentos literal de la calle del frente. Y un asesinato pasional también en el mismo lugar. Los residentes locales creen que la maldición ha pasado a otra persona y que el ciclo de esta muñeca es pasar así, como de este demonio, por decirlo así, pasar como de persona en persona, quien lo va encontrando, En asesinato, claro. claro, O quien en lo va muerte. encontrando y le quita la tela sin saber qué es lo que significa esto, van pasando desgracias. Entonces, básicamente es como una magia negra colectiva, porque uno se la pasa a otro sin querer, ¿cachai? Sin hacerlo con intención. Y lo otro interesante es que a pesar de todo, cuando las personas que tienen en su posesión la muñeca como que renuncian a ella, todos le vuelven a poner siempre el vendaje en los ojos con la palabra Bishmillah, que es supuestamente la palabra para mantener el demonio dentro de esta muñeca. Hasta el día de hoy no se sabe el paradero actual de la muñeca, pero si es que la leyenda esta es real, todavía podría andar dando vueltas por cualquier parte del mundo, no necesariamente por Asia. Ah, claro, en cualquier lugar que haya una desgracia puede que esté involucrada la muñeca. Claro. Esa es la anécdota. Tengo fotos de la muñeca porque hasta el punto donde encontraron la muñeca y todo eso es real, eso está documentado y esto fue un caso bien llamativo. Sí, eso voy a hacer. Fue un caso bien llamativo en el 2014 en Singapur. Pero lo que no se sabe es lo de la leyenda, de las desgracias y lo del demonio y todo eso. Claro, ¿qué tan real será eso? Sí, pues eso es pura hipótesis de las personas. Pero la existencia de la muñeca, eso es todo real. Hay fotos, hay videos y bueno, el perfil del hombre que la encontró no sé si seguirá existiendo, pero él había subido fotos y hizo como lives de Facebook en donde hablaba sobre la muñeca y cosas así, y las mismas personas le decían, como dices, que la muñeca se está moviendo, o oye, la muñeca está como girando la cabeza, o oye, se escuchan voces por el micrófono, o cosas así. Cuático, bueno. Ahí les dejé las imágenes de la muñeca. Me voy al toque. Si igual te fijáis, tampoco se sabe quizás desde cuándo anda dando vueltas esta muñeca, porque se nota en la ropa que igual es vieja, es una muñeca bastante antigua, entonces quizás cuándo fue creada. Ay, qué horrible la muñeca, weón. Hermano, Por eso ¿quién chucha pescó una muñeca así? Por último hubiera sido bonita la caga. Sí, por eso mismo, o sea... Quizás desde el mismo tiempo. Quizás alguna vez fue como una muñeca como normal. Una muñeca porcelana se supone, pues, como antes en el 1900, o sea, finales de 1800, principios de 1900, las muñecas porcelana estaban de moda. Entonces, es posible que por ahí vaya igual.
Pero como dije yo, o sea, yo personalmente, si viera una muñeca así, y para variar con los ojos vendados, independiente de que sea una broma o algo así, yo ni cagando me acerco a recogerla No va a ni ser. nada. Sí, weón. La No, verdad es que no sé ni siquiera si es que le tomaría una foto o algo así, porque aún así seguiría siendo un poco Que uno se turbio. siente extraño. Sí. Hasta ahí es el este Volviendo a la caso, foto. ahí quedó, no sé qué opinan, qué opina cada uno al respecto. Eh, puta, me recuerda mucho a la historia como de Annabelle, que es el típico demonio que se mete en un muñeco y cuando alguien posee el muñeco pasan puras cagas. ¿Cachai? Me hace como acordarme mucho de eso, como que lo relacioné mucho con lo de Annabelle, que es como el caso más conocido de una muñeca así, po, pero Annabelle, entre comillas, está en cautiverio, por así decirlo, la tienen ahí, Como hizo controlada. los Warren, sí. Claro, pero esta weá está libre, ¿cachai? O sea, y en cualquier parte del mundo, tal vez ni siquiera esté en Asia ya, pues weón. Tal vez está acá en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, weón, en Oceanía. Quién sabe dónde chucha va a estar. Que esa es la cuestión, pues como es un ciclo que va cumpliéndose, que va cada vez pasando de persona en persona, uno no sabe dónde puede haberla agarrado, porque como decía el hombre este que él la dejó afuera de su casa porque no quería tenerla adentro por lo que se escuchaba, porque se Sí, pues, movía y todo eso, incluso, y después desapareció. Alguien incluso la tiene que haber agarrado, se la llevó. debe de ser súper difícil localizarla según la leyenda, porque según lo que tú contaste, ella es la causante de desgracias hacia las personas. Y weón, en el mundo, ¿cuántas desgracias pasan en un día, weón? En todo el mundo alrededor, entonces ubicarla, Sí, pues uno no está ahí a puede la decir chucha. como a ciencia cierta cuáles fueron provocadas por ella y cuáles no. Claro, así no es como que no pasó en Asia, ya, esa tiene que ser específicamente esa, porque está cerca de Singapur. No, pues no podís, pues, weón. Entonces, igual es como, puta, Porque eso no hay como registros más recientes de alguien que lo haya encontrado o algo Eh, parecido. No, después del 2014, después del caso de este hombre que lo subió a Facebook, la muñeca se perdió. O sea, se sabe que alguien se la llevó de donde él la dejó, pero después de eso no se supo nada más de la muñeca. Desapareció, como que se escapó, por decirlo así. Obviamente no es que se haya parado a correr, pero se va moviendo, ¿cachai? Va pasando como de persona en persona y así va como moviéndose. Y de hecho, tiene harto sentido, o sea, en lo que les decía antes, que uno no sabe quizás de cuándo anda dando vueltas la muñeca, porque este caso fue en Singapur, pero quizás de dónde viene, pero la porque estaba en muñeca, qué idioma. eso, pues, que la muñeca lo que tiene escrito está en árabe, que es en otro país, y además ella hablaba supuestamente en malayo, entonces son como influencias de varios países y ninguno tiene que ver con Singapur. Entonces, de que la Claro. muñeca venía de afuera y quizás de otro tiempo, de otro país, de otro lugar, eso es un hecho. Quizás cuántos años lleva asesinando o causando desgracias, weón. Exactamente. ¿Qué más decir? El caso está ahí. No sé. O sea, es que tampoco es como que se pueda resolver, pero no llegó como a una conclusión muy cerrada. No llegó a nada, pues, weón. De hecho, Y eso, pues. ¿Qué más decir? No sé si tienen algo más que agregar o lo dejamos hasta acá por hoy. Creo que hasta acá llegamos hoy. Sí, yo creo que sí. se me acabó todo, así que Llevamos 1 hora y media, así que yo pienso que estamos bien de tiempo. Igual, bueno, los 4 casos estuvieron interesantes. Yo creo que hay que pautearnos mejor, sí, intentar no repetirnos los mismos casos para más adelante, para variar. Y eso, pues, como decía el Axel, estamos atentos a cualquier cosa que nos vayan a comentar o lo que nos vayan a, a pedir, no sé, que investiguemos o alguna cosa así. Claro, si tienen algún tema importante del cual suena interesante, ya sea algún misterio científico, paranormal o incluso asesinato, podrían dejarlo en los comentarios y nosotros hacemos la respectiva investigación. Y o en caso de que sea muy difícil investigarlo, ustedes mismos podrían poner toda la información que tengan sobre el tema y nosotros la discutimos acá. Como Eso. el chupacabra, con una cosa así. Es raro encontrar, porque en todos los países hay un chupacabra, pues bueno.
pero que cuenten sus anécdotas también, po. No cuesta nada. Sí. Así que eso. Gracias por escuchar y lo dejo hasta aquí. Chao, chao, los vemos, señores. Hasta la próxima. Lo mismo. Adiós.